los premios Podcaster 2022 anunciaremos al premio al mejor locutor de este año. Aquí tengo el sobre, lo voy a abrir. ¿Qué dice aquí? Un aplauso para Oscar Huitrón de Huitromanía. Gané, por fin el premio por el cual tanto trabajé. Soy el locutor de verdad, no me lo merezco. No, sí me lo merezco, trabajé tanto por él, es mío y nadie me lo va a quitar. Gracias a mi esposa, gracias al señor presidente, gracias perrito, muchas gracias. Les deseo mucha suerte a todos, gracias comunidad, por fin gané. Oscar, oye Oscar, ya. Gané. ¿Ganaste qué? Mi premio a mejor locutor, ¿dónde está? Aquí, es un frutzi. Ay no, estaba soñando, vamos a bajarnos que ya cierran la puerta del metro. ¿Ya llegamos a la Merced? Bajan, Chof, bajan. ¿Qué tal, comunidad? Sean ustedes bienvenidos a este gran podcast de Huitromanía. Hoy andamos de fiesta, hoy andamos de pachangón, hoy andamos celebrando porque hoy, comunidad, es una fecha especial. Hoy, comunidad, ustedes como nosotros cumplimos un año de relación. ¡Bravo! Y para esta celebración, como ya lo saben, no lo voy a hacer solo y tengo conmigo a la queridísima Lupita. Hola, vos. Muchas gracias por invitarme otra vez. Pues como no, si eres parte del O podcast. más bien ya soy parte del podcast. Ya eres parte del podcast. Okay. Hay que recordar que estás aquí por lo menos el 80% de las veces. Sí. Pero hoy andamos de celebración, Lupita. Hoy cumplimos un año, un casi 365 días, 12 meses, un chingo de horas. 52 semanas. ¿Son 52 semanas? 52. Un buen de horas, un chingo madral de minutos. ¿Cuándo iniciamos este podcast tan maravilloso hecho para ustedes, comunidad? ¿Cómo te sientes, Lupita? Bien, al principio yo no era parte del podcast Uh-huh. en sí al 100%. Me fui integrando, Uh-huh. me fui metiendo Uh-huh. como cualquier bruja de cuento. Así como se fue metiendo Lupita en mi vida. Así como me fui metiendo en tu vida, me metí también en el podcast. Así es. Y estamos realmente muy alegres, comunidad, porque ustedes como nosotros hemos estado juntos durante este año que hemos estado Al aire. al aire, en internet. En ¿no? la internet. Porque hemos estado trabajando duro para traerle ese programa lo más factible posible, con muchos datos interesantes. Con moños, dijiste. ¿Con moños? Con moños y silbatos y con todo lo que pueda haber. ¿Por qué? Porque yo en lo personal estoy que no quepo en mí por la felicidad de que ha durado un año esta cosa. Que no se la puede creer. No me la puedo creer. No murió respecto a lo que uno creería cuando uno inicia este tipo de proyectos. Porque ustedes, comunidad como nosotros, hemos estado unidos, hemos estado siguiéndonos o ustedes nos siguen en el camino, como le hemos dicho, en el trabajo, acompañándolos en el tráfico, en la escuela, en la casa, esperando a alguien en la calle, haciendo un trámite. Haciendo el quehacer. Haciendo el quehacer. A mí me tocó hace unas semanas que yo estuve en un trámite en un hospital y la espera, ustedes ya saben que aquí en México es espantoso, entonces yo tenía unos podcasts que escuchar. Y también de eso se trata, de acompañarlos, como ustedes ya lo saben, comunidad. Entonces, estarlos acompañando en los momentos donde ustedes nos necesitaran, en situaciones que a lo mejor ya me cayó de perlas este capítulo de lo que hablaron el día de hoy. Hoy estuvo interesante, hoy estuvo aburrido, hoy no tuve ganas de escucharlos, hoy se pasaron de lanza, estuve súper aburrido, no lo sé. Sí. Pero aquí estamos, comunidad, precisamente para agradecerles a ustedes, comunidad, porque si ustedes no estuvieran escuchándonos, no seguiríamos aquí dentro de la web. Y además quiero dar una gran agradecimiento a ustedes, comunidad, pero quiero mandar un abrazo enorme porque tenemos una comunidad que no nos ha dejado y es la comunidad en Bélgica. Gente de Bélgica que nos están escuchando, ustedes que han estado con nosotros mucho tiempo, que fueron de los primeros que nos siguieron aquí en esta trayectoria del podcast, pues les agradecemos muchísimo por seguirnos escuchando semana tras semana, todos los temas que se tuvieron que aguantar para estarnos escuchando.
Y eso nos motiva, no solo a los de Bélgica, sino a toda la gente que nos escucha en cuestión de Latinoamérica, Europa, etcétera, es seguirles dando contenido. Sí, es un honor que nos escuchen, que crean que lo que decimos puede ser interesante, puede ser entretenido. Es de verdad un honor y muchas gracias. Pues muchas gracias, comunidad. Pero este proyecto fue algo que surgió prácticamente de la nada, pero con una espina que duró muchos años. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos pueden decir, ¿y desde cuándo quiso Oscar hacer un podcast, no? O sea, ¿por qué hacer un podcast más de los que ya existen en todos lados? ¿Por qué estar haciendo información que a lo mejor ya muchos dijeron? Uh-huh. Pero es que el gusto porque yo tenía de hacer el podcast es porque desde yo muy joven tuve, digamos, entre comillas, un amor a la radio. Una inquietud. Una inquietud. Yo recordaba que cuando yo viajaba en transporte público y tenía que ir a trabajar o me iba a los estudios, a la escuela, Uh-huh. bueno, no había tanta facilidad de tener música No. como hoy día. O sea, cuando salieron los reproductores MP3 y los CDs, dices, bueno, está bien. Pero había momentos, por ejemplo, que a lo mejor no tenías pila, no Sí. tenías música, no tenías dinero para ese tipo de... Entonces, ¿qué hacía uno? Escuchaba la radio. Uh-huh. Entonces escuchaba la radio y con el tiempo me fue generando esa inquietud y ver que hay alguien detrás de esos audífonos que te está acompañando de cierta manera, que te está entreteniendo, que te está dando información realmente interesante. Yo me entretenía muchísimo escuchando la radio. Uh-huh. Con el tiempo ya me volví un poco más independiente y me iba a trabajar en transporte, en auto, y siempre ponía la radio. Hoy día, bueno, ya pongo podcast, ya pongo música, porque es más fácil hoy por la tecnología. Pero yo escuchaba mucho la radio. ¿Tú escuchabas la radio en esa época, Lupita? Yo la radio la he escuchado desde que tengo memoria. Uh-huh. Mi mamá siempre era estar en la casa y tener el radio prendido. Uh-huh. Siempre, en estaciones viejísimas que tal vez algunos se acuerden. El fonógrafo. Escuchaba el fonógrafo, Uh-huh. escuchaba Tres Patines, Okay. escuchaba a un psicólogo del Uh-huh. cual, no un psiquiatra, no era psicólogo, era un psiquiatra, el doctor Ajá. Lamoglia. Mi mamá lo escuchó años. Okay. Siempre recuerdo exactamente que lo salía como a las 12 Ajá. del día. Sí. Como yo iba en la primaria en la tarde, Uh-huh. pues mi mamá tenía el radio mientras hacía la comida o nos arreglábamos. Uh-huh. Entonces oíamos a este psiquiatra que la gente le hablaba. No era doctor, psiquiatra. No, ese no era. Ah. Bueno, pero sí era psiquiatra. Y miren, saluden al buen Spike. Aquí anda Spike con Aquí anda nosotros, de como el que metiche. también ha estado con nosotros desde que iniciamos Ah, este sí. proyecto. Ay, se cae. Siempre interrumpiendo. Sí, siempre interrumpiendo. Entonces ahí yo escuchaba la radio desde la mañana. O sea, mi mamá a veces se levantaba temprano, que mi papá se iba a trabajar y demás. Uh-huh. Y tenía la radio prendida, las noticias. Ujú. Después ya yo crecí, pues ya era, si quería escuchar una canción, pues tenías que escuchar el radio, ¿no? Sí, No exactamente. era como ahora que pones lo buscas en internet o en YouTube o en alguna de las plataformas de música y ahí está. A la mano, ya de lo Ajá. que quieras tienes. Entonces sí, yo crecí con la radio. Sí, es que la radio, a pesar, considero que todavía tiene mucho de vida. Que fíjate que considero que la televisión está muriendo más rápido que la radio. Ujú. ¿Por qué? Porque pues, todo lo visual lo tenemos ya en internet. En un ¿No? aparato. Tenemos streamers, tenemos el canal de YouTube donde pueden estar viendo también este podcast. Y entonces ya la gente, ya la televisión ya como que no la pela mucho. Ujú. Pero la radio aún sigue funcionando para la gente que se traslada, que está trabajando, Ujú. que lo necesita de fondo, por ejemplo. Ujú. Hace un momento fui a comprar unas cosas a una tienda y estaban escuchando Joya Nocturno, que es donde Ajá. trabaja una invitada que tuvimos, que fue Sonia Casillas. Ajá. Y la interacción que tienen los locutores, o cuando sea uno solo, pero esa interacción que existe, esa comunicación, es realmente lo que considero que le da esa vida a la radio, que es similar a lo que es un podcast. Por eso, para interactuar, comunicar, Ujú. etcétera. Yo considero que todavía le queda bastante vida a la radio más que a la televisión. Sí, yo creo que nunca va a acabar la radio. Es un modo de comunicación al fin y al cabo. Es una comunicación que se ha usado ¿Verdad? durante, Sí. pues, no sé exactamente en qué año se inventó la radio, pero
pues ya lleva mucho tiempo, ¿no? Muchísimos años. Creo que ya finales de 1800, una madre, Pues sí. yo creo que sí, pues ahí las personas escuchaban las corridas de toros, los partidos de fútbol, las peleas de box, Las las noticias, las radionovelas. Ajá. Yo Entonces, escuchaba las noticias, yo de hecho hasta la fecha, ujú, cuando cuando me tengo que alistar para irme a trabajar o a cualquier lugar, tengo que poner las noticias. sí, sí. Y esa es cosa heredada de mi mamá, que ella Ok. prendía el radio Ujú. para hacer desayuno a mi papá, para mandarlos a la escuela y demás, y Ah. siempre tenía las noticias. Pues fíjate que yo también tenía esa manía de ver las noticias antes de irme a trabajar, pero ya con el tiempo como que me empezaban a deprimir las noticias, Ujú. que pura desaparición, puro muerto, puro desastre, todo lo que le podía dar rating a un noticiero. Ujú. Dije, no, ya no voy a ver este tipo de cosas porque son muy deprimentes. Sí, es lo malo. Con el tiempo, pues las noticias se han puesto peores. No es que antes no pasaran cosas malas. Ujú. Siempre han pasado cosas malas. Ujú. Sin embargo, ahora las cosas malas pasan cada vez más cerca de las personas. O nos enteramos más O rápido. nos enteramos más rápido por toda la comunicación que hay, ¿no? Pues sí. Y en esa cuestión de la comunicación, por ejemplo, también cuando tuve la intención de hacer este podcast, es para también empezarle a enseñar información a la gente directa. No a la gente directa. La información directa a la gente. Eso, Ajá. ¿ok? Aunque no soy tan directo. Ahí está, ¿no? La ironía de la vida. ¿Por qué? Porque cuando empezó este proyecto, pues mucha gente cuando está queriendo emprender, cuando está queriendo hacer ciertos beneficios profesionales, Ujú. etcétera, pues te dicen, pues toma el taller de no sé qué, consigue el libre de no sé cuá, no, si quieres hacer esto, pues puedes busca una manera de generar, entonces, cuando pues, esta situación puedas hacerles como que, pero dime qué tengo que hacer, ¿no? Exactamente, ¿qué Entonces, hago? Exactamente. Entonces, cuando empezó este proyecto de Witromanía, que antes se llamaba Witro Emprende, que era cuando empezábamos a hablar precisamente de puro emprendimiento, era darle a la gente la información directa y tal cual, cosa que la reflejo en mi libro de Emprendedora en Pañales, no es publicidad, pero pues ahí sí los menciono, para decirle, mira, la cosa es así, Ujú. por ejemplo, ¿no? Si tienes que hacer esta situación con, no sé, con un jefe, tienes que manejar esta actitud, tienes que evitar estas frases Ujú. o utiliza este lenguaje corporal, o sea, de cosas directas. Entonces, era parte para enseñarles comunidad o tratar de comunicarles lo que uno ya sabe, que ha estudiado, ha aprendido y la vida nos ha puesto pues, para comunicarlos también con ustedes. Ujú. Es compartir lo que poco, mucho que uno sabe, hacerles un momento más ameno, Ajá. como mencionabas tú, el transporte, el estar haciendo un trámite que son larguísimos. Y Ujú. antes era muy complicado poder entretenerse mientras hacías algo. Así. Es que, como por un ejemplo, trámite. la ventaja de tener hoy día la internet o tener los podcasts es que ya puedes escuchar lo que tú quieras. Ujú. Cuando antes te tenías que rifar lo que el líder o el que tenía El control. el control de la música o la radio tenía que poner. Ah, sí, a mí me tocó mucho tiempo que trabajé muy lejos y que viajaba en transporte público, en Ujú. camiones y todo eso. Ujú. Pues no había un dispositivo como ahora que traes en el celular, Sí, o cuando exactamente. salieron las memorias donde podías guardar música y Ajá. demás. Entonces ahí dependías de la voluntad del chofer Ajá. que pusiera música y qué tipo de música ponía. Pues ¿no? todos Ajá. los choferes en esa época, y si no es que todavía, tenían la fama de poner la ¡qué buena! Qué buena, ¿no? O el la Panda Z, Show y todo el eso. Panda Ajá. Show. Que creo, no estoy seguro, les mentiría a comunidad. Creo que en algún momento de la vida conocí al conductor de Panda Show y no sabía que era él. Ah, ¿cómo crees? Me lo presentaron una amiga de mi mamá, que es primo de una amiga de mi mamá. Fulanito de tal. Ah, pues en una fiesta. En la fiesta me dice, es que él es el que hace el Panda Show. Ok. Dije, Y no supiste. no sabía exactamente. Ajá. Y como yo estaba bien de fiesta, estaba cotorreando, dije, no me voy a poner ahorita a preguntarle cosas de la radio, Ajá. ¿no? Y nada más, eso fue hace muchísimos años. No Ujú. tenía ni siquiera los conocimientos que tengo hoy día para No. hacer el programa ahorita. Así Para como que, preguntarle qué. tú qué moco, ¿no? Ajá. Pues, está Exacto. muy cañón. Pero en ese entonces uno dependía del buen gusto o mal gusto del chofer, o bueno, de sus gustos.
Es que te digo que los choferes ponían nada más de esos dos tipos de música. Sí, entonces ya si a mí, por ejemplo, que me gusta mucho la salsa y la cumbia, Ajá, que hay algunas que sí me gusta para escucharlas, no Ujú. necesariamente para bailarlas, sí. ya las ponían, dices, no, sí está fácil. Ujú. Y hay quien luego no ponía nada, entonces te aventabas un recorrido de hora y media Sí. sentado viendo al infinito, Sí, te creo. viendo el asiento de enfrente. El periódico del de al lado. El periódico de la... Sí, lo que hacíamos era comprar, bueno, al menos yo era mucho de comprar la revista Vanidades, Mm. muy interesante, y la Cuo. La muy interesante fue muy famosa. Ajá. Y otra que se llamaba, que era tipo muy interesante, pero se llamaba Cuo. Sí, sí me acuerdo también. Que Una así fue, muy larga. pero salió muchos años después de que ya estaba muy interesante. Sí. Muchos. Entonces esa era mi forma de entretenerme en el transporte. El problema era cuando apagaban la luz. Ya valiste Ya gorro. vale, ya no podías leer nada. Tú ya te dormías como todos. Ya habíamos dicho que cuando te apagan la luz, Es para que te duermas. es para que te duermas porque el viaje iba a ser largo. Nada más avisen cuando lleguen a su destino. Porque Exactamente. uno se queda dormido. Chao, ahí me avisa cuando lleguemos a tal lado, ¿no? Ajá. Digo, despiertas Ya llegaste a la base. y ya llegaste a la base. Bueno, a lo mejor algunos de la comunidad son nuevos. A lo mejor los que están aquí desde el principio entenderán o conocerán respecto al inicio del podcast. Porque además todo este proyecto del podcast de Wittermanía inició queriéndoles recomendar un buen libro. Si ustedes, comunidad, están con nosotros desde el principio, desde hace un año que estamos juntos nosotros, recordarán que hablamos precisamente del libro Imagen Cool, que fue escrito por uno de los invitados que ya tuvimos, que fue Álvaro Gordoa. Yo recuerdo muchísimo que yo tenía puesto el micrófono, tenía el libro a la mano, tenía esa inquietud y dije, Lo voy a grabar. lo voy a grabar. ¿Por qué? Porque yo siempre me interesaba mucho llamar eso, pero como a muchas personas les da miedo aventarse y la ventaja de un podcast comunidad es que, por ejemplo, nadie los ve. Entonces se pueden proteger nada más tras el micrófono sin grabarse en video y sacar lo que necesiten, ¿no? Y ahí va y llevar lo que es lo que es la radio. Entonces, cuando yo vi esa suma de micrófono, ganas y libro, fue cuando hice el primer capítulo del podcast de Imagen Cool, donde les expliqué de qué trata el libro, quién lo escribió, por qué lo escribió, etcétera, etcétera, Ajá. etcétera. Ok. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer podcast que escuchaste? ¿Que escuché? Sí, por ejemplo, eso fue lo primero que yo hice, como el capítulo. Pero, por ejemplo, de los primeros podcasts que yo escuchaba hace mucho tiempo, cuando se retomaron los podcasts de moda, yo escuchaba a Elsie Reyes, que era una sexóloga. Ok. Yo creo que los podcasts que escucháis, no sé si son podcasts, son los de Marta de Baile. Pues en la radio. En la radio, sí. ajá, bajaba sus audios Ujú, de Mario Guerra y más, son los primeros que escuché. ujú. Después seguí con otro de crímenes reales. No recuerdo el nombre de la chica que lo Ujú. hace. No. Ni en el programa tampoco. Historias de crímenes reales. Algo así así, se llama, seguramente. que tú me encontraste. Ah, ok. Ajá. O sea, o sea, eres seminueva en los podcasts, entonces. Sí, no, yo era más de radio. O sea, bueno, de escuchar O sea, estaciones de radio. antes no No. escuchabas podcast. No. ¿Ve la ironía, comunidad? Ajá, yo no era muy de escuchar podcast. Ya después empecé a escuchar otros de leyendas, La Ajá. Cotorrisa, Por ejemplo, Herejes, estos que tú escuchas la cotorriza y leyendas legendarias. Ajá. ¿Con qué capítulo los conociste? Ok, bueno, leyendas legendarias, creo que fue con Charles Manson. Ok, con No, eso. no es cierto, fue con el de Cañitas. Cuando hablando del Ajá, libro de Cañitas. Cuando hablaban del libro de Cañitas, fue el primero mire, que escuché. Otro libro. Ajá, Ujú. fue el primero que escuché y ya de ahí, bueno, ya me seguí con todos los demás. De La Cotorrisa. Ay, no, y no recuerdo con cuál los escuché. Pero bueno, No. una vez que encontraste algo que te llamó la atención, fue cuando te clavaste con ellos, ¿no? Sí, claro, ya empiezas a seguir. Pues es que es lo bueno de los podcasts. Hay temas tan variados que a fuerza Sí. encuentras uno que te gusta. Sí, totalmente. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis y no es en contra de nadie, pero yo considero que la cotorriza es más youtuber que podcast, Puede ser, porque sí puede ser. ¿no? Porque a lo mejor la leyenda sí tiene la historia que te tiene atrapado, Ajá. así. Y siento como que ellos y la cotorriza Son youtubers. siento como que son más Mm. youtubers. Que suben los audios a Spotify, A Spotify, bueno, es ajá. otra cosa. También Franco
Escamilla sube sus programas de tirando bola y así a la ¿A plataforma. Ajá. No, a Spotify. Bueno, ya la plataforma es lo de menos. ¿O sí importa? Bueno, es que en realidad un podcast es una radio, pero grabado. Ujú, un programa grabado. Un programa de radio. Eso, ¿no? Ok. Entonces, si nada más es como un youtuber, hace su canal, quien sea, hace su video, lo sube y de pronto ya nada más sacan el audio y lo ponen en YouTube, eso Ah, podríamos considerarlo un podcast. no, bueno, es que es diferente porque, por ejemplo, en el caso de Luisito y lo que sigo yo también, que es Gabriel Herrera y varios otros que muestran lugares, Ujú, pues es como imposible escuchar solo el audio, ujú. ¿no? Tienes Sí. que tener la imagen a fuerza. Sí, exactamente. Por eso digo que hay unos como que aplican y no aplican, Ajá. no aplican tanto. Ok, una de las cuestiones también, comunidad, de la cual sí fue algo maravilloso cuando iniciamos este proyecto, fue la cantidad de expertos que tuvimos y de invitados. Que ustedes dirán, ¿y no es lo mismo? Mm, Pues sí pero y no. no. ¿Por qué? Porque ustedes saben, comunidad, que aquí ya tuvimos a invitados que gente reconoce, que nos vinieron a platicar sobre sus inicios, sus altas y bajas dentro de sus carreras. Por ejemplo, como les acabo de mencionar, el primer invitado que entre comillas podría yo decir que estuvo aquí fue Álvaro Gordoa. Ajá. ¿Por qué? Porque la vez cuando les presenté la entrevista que hice con Álvaro, esa entrevista la hice hace años. Hace muchos años, comunidad. Inclusive, pues, si ustedes lo vuelven a escuchar, van a ver que el audio no es el mejor. Pero que lo estaba yo entrevistando para otra cosa. Pero después de una cuestión de edición y no sé qué, bueno, me permitieron subirlo como un capítulo en la entrevista al podcast. Entonces podríamos decir que él fue el primero que entrevisté y el primer invitado. Ajá. Luego, posteriormente, tuvimos a otra persona que admiro mucho su trabajo, que es Jesús Chavarría. Muchos lo conocen o lo conocimos como el Chava Líder, Ujú. que tiene su canal de You Rocket. De hecho, inclusive Lupita lo conoce porque lo encontramos en internet junto con otro crítico de cine. Ujú. Pero vaya, el Chava Líder se prestó para que viniera a hablar con nosotros. Y fue una entrevista muy, muy interesante. buena. Luego tuvimos también el lado real, por ejemplo, por así llamarlo. No es que los demás sean falsos, no es que alguien que me podía entender en su momento, que fue nuestra primera invitada mujer, que fue Verónica Nájera. Ella, para los que no recuerden, es la creadora y la fundadora de la marca Chula Colores. Esta mujer que vive en Toluca y que ha hecho un trabajo interesante dentro de sus personajes, hace un trabajo de calidad muy bueno. Entonces ella nos platicaba precisamente cómo es que inicias como emprendedor, como cualquier godín, como cualquier persona. Lo difícil que es. Lo difícil que es. Ustedes conocen en su comunidad que yo tengo varias marcas dentro del perfil en YouTube o en TikTok de Curious License, donde tenemos a Chuminas, It's Me Josh, Batucos y la última que tuvimos que es Mix Animals. Bueno, llevar un personaje nuevo al mercado es muy difícil. Muy difícil. Y muy difícil. Pero por eso considero que Verónica está como que en el punto igual que nosotros, porque pues, ella también tiene sus personajes de Chula Colores y ella entiende lo complicado que es llevar un personaje nuevo al mercado cuando compites con las monstruos. Grandes marcas, ¿no? Pues sí, porque ya posicionadas. Pues las posicionadas, los que hacen películas, los que hacen un montón de cosas y fue pues es algo muy, muy, muy complicado, ¿no? Compites contra el ratón, vaya. O sea, ¿quién le va a ganar al ratón? No, pues, difícilmente. Así es. Luego tuvimos otra invitada, si lo recuerdan, comunidad, que también fue una persona muy, muy amable y con mucha luz, que se llama Adriana Esteva. Ella la conocí, a lo mejor tú la habrás escuchado porque ha estado en varias ocasiones con Marta de Baile. Así es. ¿Tú sabes más o menos a qué se dedica Adriana Esteva? Nutrióloga emocional. Ajá. Entonces, ya te da, pues, todos estos puntos en donde tus emociones se conectan con todo lo que comes, ¿no? O más bien al revés. Sí, algo así. O sea,
O sea, no hablamos tanto de qué es la nutrición emocional, ni qué nos recomiendan o no. Aquí entramos en la sección de emprendedor a emprendedor con todos estos invitados que tuvimos. Porque recordarán que Adriana es nutricionista emocional o nutrición emocional y es comunicóloga. Ella da conferencias, talleres y todo eso. Tiene su propio podcast, que creo que se llama Se vale repetir postre, algo así se llama el podcast. Y ella nos hablaba precisamente por qué inició dentro de la nutrición emocional, cómo la sufrió, cuál ha sido su trayectoria, sus libros, por qué creó los libros, qué conllevan, la vez que le cambió la vida a una chica gracias a su trabajo. Ella creo que era bulímica, algo así, no me acuerdo. Y gracias al trabajo que hizo Adriana, la ayudó de una manera increíble. O sea, básicamente podemos decir que le salvó la vida a esta persona. Ahora, otra mujer empresaria que ha sobresalido, no sé si la recordarás porque la conocimos en un bazar, que se llama Leticia Pérez. Ella es una empresaria que está haciendo un trabajo increíble porque ella tiene la cerveza Balta. No es patrocinio, aunque Adriana, Leticia, si quisiera, pues nos podría estar aquí patrocinando, ¿no? Ella nos platica precisamente cómo sufrió el momento de querer levantar su marca, porque obviamente como ella inició no sabía nada sobre hacer cerveza, y cómo sufrió al momento de ser mujer en cuestión de que, que decía, yo estaba presentando la marca a unos señores ya viejitos, me dice, estaba con unos señores viejitos y que la prueban y que, no, está muy bien, dígale a su jefe que hace un buen trabajo. Oh. Exacto, o sea, yo me quedé con cara de, ¿qué pez? Yo lo hice. Ay, yo soy la dueña, güey. ¿No? Entonces, no, bueno, ahí nos contó también unas cosas que dices, ¿qué? ¡Qué barbaridad! Sí, parece imposible que pasen en este momento, en este siglo. Pues pero sí, pasan. Pero estamos hablando también de que la cerveza Balta tiene sus añitos. Y la conocimos en un bazar, ¿te acuerdas? Ajá, sí. ¿En dónde fue? En el bazar de... la novia de Luisito Comunica, de Ari Tenorio. Ajá. En el bazar que ella organizó el año pasado. Ajá, ¿cómo se mueve el bazar? Estoy tratando de recordarlo, pero ya se me olvidó. No me acuerdo. Bueno, en su bazar que hizo el año pasado, pues fuimos a conocer, a ver qué había, darle la vuelta, que inclusive hicimos un capítulo hablando del bazar. Y del Kawaii. Y el Kawaii Fest, que eran 2 bazares, que fuimos el mismo día. Bueno, si quieren saber cómo nos fue, lo pueden buscar, porque en uno nos fue más padre que en otro. Bueno, en ese bazar conocimos precisamente a Leti, donde nos estaba promocionando su cerveza, la conocimos, inclusive le compramos unas para probarlas. Eran regalo, pero las terminamos tomando. Y ahí fue cuando pude dar con ella. Inclusive yo recuerdo que cuando busqué a Leti para la entrevista, yo no sabía que era Leti, la CEO. Ok. Yo vi a Leti y dije, pues total, ¿no? Puede ser una socia, puede ser una... Sí, no, que era la... Cuando pido hablar con ella para entrevistar, dicen, es que es Leti. Dije, ni sabía quién es o sea, no sabía quién era la o el dueño de la marca. No, porque llevan 1 o 2 socios. Sí, la vimos en el bazar, sin embargo no pensamos, o no nos imaginamos, o no se nos ocurrió, o no nada. Que era ella la dueña, pero qué bueno que la conocimos. Pues sí, nada más tiene sentido, porque si todos los emprendedores estaban en ese bar, pues era lógico que también Leti estuviera por ahí, ¿no? Pero pensé que había una socia por ahí que era otra persona. Y no, ella misma, quien creó su marca, si yo misma voy a llevar mi marca al bazar. Como yo la creé, yo la hice, yo todo. Exacto. Bien, para irnos un poquito más en contexto, me recordarán que tuvimos también de invitado a un gran ilustrador que se llama David Barnes. Este personaje que hace un trabajo increíble en cuestión de ilustración digital, es un crack en ese sentido. Inclusive yo le compré unas playeras que luego me las han visto por aquí, que son unos caballeros. Tiene otros diseños que son fascinantes. El estilo que está haciendo en la actualidad, al momento que estamos grabando, está como que agarrando otro estilo, pero muy, muy, muy padre. Que tú ves su catálogo y no sabes ni qué carambas le quieres comprar. Quieres todo. Quieres todas las playeras, quieres todo lo que está generando. Tú dices, ay, pero espérate, si no me voy a llenar pura playera y luego, ¿qué voy a hacer? Ni modo que me vaya a una fiesta de etiqueta con mi playera. Con tu playera debajo. Ajá, exactamente. Entonces, pues no aplica de esa manera. Bueno,
pues David también nos platicaba cómo es ser un ilustrador y tratar de sobrellevar todo una vida con lo que Con conlleva. todo eso. Con todo eso, todo donde participó, cómo es que se atrevió a generar arte basado en un arte Ya existente. Sí, porque o sea, si ustedes se dan cuenta, él agarra personajes que todos conocemos y los transforma a su estilo. Ujú. Pero lo que le da el punch es eso, el estilo que le da el arte. Porque pues, a lo mejor, digamos, hay una playera que me gusta que es Pennywise, ¿no? De la película Ujú. It. Bueno, pues mucha gente vendió mercancía de Pennywise. Ujú. Pero él agarrar y darle ese estilo, Ese punch. ese punch, ese, como le pueden llamar, pues realmente es lo que le hace más interesante la playera y generar ese interés de tal manera como, porque yo me lo encontré como a Verónica, Ujú. navegando en Instagram, me los encontré y fue cuando los contacté para consumirles y después los invité Invitarlos. precisamente a participar aquí. Y fue una entrevista muy, muy interesante. Ahora, también tuvimos a un CEO, también un creador de la marca Warales, que él, a lo mejor lo han visto o si recordarán la entrevista, pues es socio de Arturo Elías Ujú. de Shark Tank y es el CEO que tiene unas playeras que cambian de color del sol. Con ¿Lo has el visto? sol. Ajá, Sí. ¿las has visto? Sí. Bueno, él también nos platicó muchas maneras. Viene también aquí una persona que ya les había comentado, que es Sonia Casillas, que nos platicó cómo Ujú. empezó en la locución, en la actuación de doblaje. Es una mujer con mucha energía, te comparte toda esa emoción de amor a su trabajo. Y yo les digo que pues, ahora está transmitiendo, al momento que estoy grabando, está transmitiendo, no Su es una programa. competencia. Bueno, y también tuvimos a nuestro amigo Rodolfo Navarro, Ujú. que él es igual locutor y actor de doblaje, que nos platicaba también sus inicios y finales, que le gusta tomar su simulador de vuelo. Ujú. Nos dio prácticamente un cachetadón de que si no tienen trabajo, genérenselo. Genérense el trabajo. No te tires al suelo, genera, lucha, levántate, haz las cosas. Ay, qué Considero que esa última parte que nos dio Navarro Es buena. es muy, muy interesante. Tuvimos también a otro invitado que se llama Matías Leiva. Ujú. ¿Te acuerdas de él? Sí. Bueno, él es el CEO de La Insolencia allá en Chile. Ujú. Él técnicamente fue como nuestro... Segundo. No, bueno, es que después de que entrevisté a Álvaro, que les digo que lo Ajá. entrevisté hace muchos años, bueno, a Matías también. Ajá. Entonces también a Matías lo entrevisté hace añísimos, también por el audio no soy tan pro. Y bueno, también aprovechamos lo que nos comentó precisamente para traerlo al podcast. Bien, otro locutor, puros locutores tenemos aquí ahora. Tuvimos a William Ditilio, que él es más un locutor de radio. Ajá. Está allá en Colombia, igual hace spots promocionales para el local, marcas y pues, tiene un programa de radio. Si no me lo creo que es en línea, no estoy muy seguro, pero creo que no tiene mucho que haber empezado, que nos dio uno, que con Unos él tips. aprenden muchos tips respecto a la cuestión de locución o de la radio. Y por último, comunidad, vino aquí y cerramos temporada con un invitado especial que yo flipé de energía, de emoción, de energía, cuando por fin lo tuvimos aquí, y a lo mejor ustedes lo recordarán, que fue la semana pasada, Ujú. que fue Mario Filio. Mario Filio, Ajá. muchos lo reconocerán, como que también es locutor promocional, actor de doblaje. ¿Quién hace la voz del Rey Julien, Ralph el Demoledor, Goofy, la Peggy? Muchísimos. Y hay algunos que yo ni sabía qué hace. Ok. Y ahora, yo les decía que tuvimos especialistas e invitados, Ujú. ¿no? Porque la gente dice, bueno, ya me mencionaste a todos, sí, pero es que era darle su mención a toda esta gente que se prestó, que nos regaló su tiempo, su conocimiento y energías para poner a participar. Ujú. Bueno, pues los expertos que tuvimos aquí son gente que son más recurrentes a venir, Ajá. ¿correcto? Entonces, pues es gente que inclusive ya ha venido más de una ocasión, inclusive ya escucharon a estas personas la semana pasada, pero por ejemplo, estos invitados o expertos, por ejemplo, ¿saben quién fue la primera persona que estuvo de invitada en este podcast? ¿Quién? ¿Quién ¿Quién? creen, comunidad? La persona que está aquí enfrente de mí. Así es. Lupita Zárate fue nuestra primera invitada experta.
No hablamos de nada en concreto, pero hablamos aquí de unos temas interesantes cuando Lupita estaba con nosotros, que hablamos sobre la cuestión de errores en reuniones sociales, hablamos sobre... Pues hemos hablado de De muchísimo. muchas cosas ya. Que antes Lupita nada más venía de vez en cuando, pero ahora ya, ustedes ya saben que ya es parte del podcast. Lo logré. ¿Cuál fue el programa que más te gustó? Lo logré. ¿Qué más te gustó grabar? De los que hemos hecho Porque hemos hablado muchísimo de corte y queda. de corte y queda. Yo creo que de los últimos que hicimos, de lo que nunca sabrán los millennials. Estuvo muy padre. Estuvo muy bueno. Me hizo recordar tantas cosas que ya no. Que ya no Que se ya no saben de hoy día. recordaba. Sí, Ajá. totalmente. O sea, realmente cuando éramos jóvenes, a ver, compartir lo que vivíamos como jóvenes, Ujú. como niños. Ustedes, comunidad, ¿qué hacían cuando teníamos esa edad o qué hacían en esa época de lo que los comentamos con respecto a las cosas que los millennials nunca van a Ya no van a conocer? conocer. ¿Qué hacían ustedes? O sea, Ajá. porque nosotros cuando lo estuvimos preparando el programa, pues realmente nos acordamos de muchísimas cosas. Cosas que a lo mejor yo no me acordaba de esto, Ajá. ¿no? Y fue realmente interesante Sí. todo lo que platicamos. Ahora, todos los demás capítulos tan interesantes. Ah, sí. Unos todos. son muy curiosos y otros son para apoyarlos en cuestiones de sociedad, de Ujú. manejar otras cosas. Véanlos, escúchenlos para que no fallen en las cosas. Bien, tuvimos a otra invitada que la semana pasada vino, que estuvimos hablando de cosas de terror. No sé si lo habían escuchado. Bueno, que estuvo Gabriela Zárate. Ella estuvo con nosotros también desde el inicio del Ujú. podcast y ella nos habló en 2 ocasiones sobre desarrollo de producto y sobre la música de antes y ahora. Ujú. Estuvo también junto con nuestra invitada Aimé. Ay, Ella ve. estuvo aquí, también tuve a Gabriela, a Aimé y a Lupita, donde hablamos de Doramas coreanos. doramas coreanos, ¿no? En la sección de corte y Ujú. queda de estas novelas Coreanas. Coreanas. Que ya están muy famosas ahora. que hoy están pegando Con fuerte. todo. Asia viene. Véanlas, encontrarán alguna que les guste. Sí, seguramente. Hay unas que me entretienen que las esté lo viendo Lupita. Me siento con ella y me termino ahí casi enamorando también del galán. Bueno, pero cuando vino Gabriela, pues, nos dio unas cosas muy padres respecto al desarrollo de producto, por ejemplo, en esa Ujú. parte. Nos platicaba cómo se hacen ciertas cosas, por qué se hacen esas cosas de esa manera Ujú. y la vez de por qué hay que tener un seguro cuando tu producto Vienen en alta mar. y se hunde. Ajá. Imagínense. Cosas muy interesantes. Ese estuvo muy interesante porque uno nada más ve las cosas en la tienda, pero no te imaginas todo el proceso que hay detrás para que esa cosa que tú quieres esté en la tienda. Sí, todo. Desde que alguien la creó, ¿no? Sí, claro, Ajá. todo tiene un proyecto detrás de ello, no nada más es háganlo y ya, o Ujú. no, todo lleva un proceso. Y Gabriela nos explicó totalmente cómo, o sea, no nos dijo paso a paso, vaya, No, pero nos dio una idea como general de todo el proceso que se tiene que hacer. sí, de lo que uno como mortal no sabe qué es lo que conlleva todo ese desarrollo de producto, cómo es que desde que alguien tiene una idea hasta que lo tenemos en nuestras manos Ujú. y todas las vueltas que da esa Todo lo da las personas que intervienen, Ajá. personas del otro lado del mundo que tienen que hacer algo para que tú obtengas Ujú. algún producto que necesitas o que quieres, ¿no? Sí, o sea, realmente fue algo que a lo mejor no mucha gente sabía, No. ¿no? O sea, porque además en la cuestión ya del desarrollo, los procesos de envío, las problemáticas que hay detrás de, Ujú. o sea, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, ¿qué pasa cuando tu producto viene en alta mar y se hunde tu producto, tu contenedor? ¿Qué No. pasa ahí? ¿No? Cuando ya hiciste lo posible por pedir tu producción de lo que tú quieras a China, por dar una idea, y ya te lo mandan y toma la barbón, tu contenedor no llegó porque, ¿sabes qué? Se hundió. Imagínate. ¿Qué haces ahí? Dios ¿No? de mi vida. Entonces, les daría muchos detalles. Obviamente nos recomienda que tengamos una especie de seguro, que nos comuniquemos con proveedores, que hay que estar muy atento, que no todos los proveedores están realmente consolidados o que son realmente netos, que te vayan a trabajar bien, que hay que tener en cuenta con quién le pedimos algo, por ejemplo, en China, es como aquí en México, tienes que tener cualquiera. cuidado, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Que hay que cuidar nuestro trabajo que mandamos a hacer. Entonces, ese tipo de detalles, Gabriela nos platicó de una Ajá. manera que ustedes y nosotros aprendimos Ujú. muchísimo.
Bien, también tuvimos aquí a nuestro amigo Jorge García Chong, que él es un experto en cuestión de tecnología, de programación, es muy fan de la televisión de antes, que con él, nuestro primer capítulo que grabamos fue de las caricaturas de 80s y 90s. ¿Te acuerdan cuando hablamos de Calabazos y Dragones? Ay, buenísima. De Halcones Galácticos. Halcones Galácticos, creo que de los Pitufos, no me acuerdo, hablamos de muchísimas aquella vez, Garfield creo, y otras caricaturas que no me acuerdo el nombre, pero que fue realmente interesante cómo también seguimos reviviendo esas caricaturas, ¿no? O sea, cómo sigues viendo una tele, que hoy día las ves y ya te aburren. Sí, o algunas ya las remasterizaron, ¿sí? Pues algunas franquicias, tal vez, porque, por ejemplo, los Pitufos lo siguen haciendo y lo siguen haciendo. Sí, justo hoy estaba viendo, no, ayer estaba viendo una que estaba saliendo en televisión abierta, los Pitufos, pero ya se ven diferentes. Ya estaban digitalizados, Ajá, ¿no? Ya no ajá. estaban en 2D. No, ya se ven distintos a como yo los recuerdo. Pero es una franquicia que ha estado reinventándose constantemente. O sea, nosotros conocimos la caricatura Ajá. y duró muchos años Sí. ese amor por los Pitufos. Y luego, muchos años después, sacaron la película. Ajá. Y después sacaron otra película. Ajá. Y ahora lo están volviendo a traer, pero con una animación diferente. O sea, Diferente. los Pitufos no se mueren. No, Se han muerto muchas franquicias, pero estos ahí siguen. son inmortales. Pues pareciera, porque ¿alguien sabe de dónde vienen los Pitufos? ¿Qué son en realidad? ¿Por qué son azules? ¿Por qué todos están gorro, no se les ve la cabeza? ¿Por qué no solo hay traen- una hembra en el ¿Por grupo? qué no traen camisa? Ah, pero ¿y si pantalones? Pero sí pantalones. Es correcto, ¿no? Entonces, pues ahí está. Entonces, y luego también estuvimos hablando con nuestro buen amigo Jorge respecto a qué pasaría, o más bien, si las máquinas nos van a llegar a sustituir. ¡Ay, qué miedo! Y hace unos días estaba yo viendo un video de unos robots en un almacén que estaban ahora sí que organizando el almacén, los pedidos y todo, manches. y eran puras máquinas. ¡Qué miedo! Entonces, de que llegarán los robots a sustituirnos como humanos, No eso lo fue un sé. tema muy interesante que hablamos con nuestro amigo Jorge. Entonces, ahora, ya nada más para casi cerrar, bueno, nada más recordar que estuvo M hablando, fue la única vez que Ujú. estuvo aquí, pero fue muy padre la información que nos Seguramente compartió. regresará en algún momento. A lo mejor hablaremos de otros dramas para que nos los recomiende, ¿no? A lo mejor ella encuentra cosas innovadoras en ese sentido. Y claro, y por último, y no menos importante, tuvimos a Edgar Huitrón, que él es nuestro Ujú. experto en En hotelería y turismo. Él nos habló en ese tiempo respecto a qué hacer y qué no hacer en un hotel cuando se va de vacaciones, qué nos cobran, qué no nos cobran, por qué no lo cobran, qué tienes que hacer para que no te saquen del ¿Y hotel. me puedo tomar el agua del refri o no? Ah, exactamente. O sea, y ustedes ven que ustedes van a una habitación en un hotel y ven una botella de agua. ¿Me la ¿Me la puedo? cobran? ¿Me la cobran si me la tomo? ¿Ustedes lo saben, comunidad? Los cacahuates. ¿te Pues los si no lo cobran? saben, escuchen el podcast. No, no es cierto, tómensela. Él nos dijo que no la podemos tomar, que no hay bronca. El agua. El agua. El agua. Lo del minibar, Esa parte. esa parte, y tienen ciertos detalles, depende de dónde estés, Exacto. en dónde estés hospedado. Ahora, también en cuestiones de que a lo mejor pueden sacarte del hotel, pues también eso es algún tema muy delicado. Él nos platicó que también tuvo que, ¿cómo se llama? Que controlar a un huésped que estaba maltratando a su una pareja. persona. Ujú. Que tuvieron que entrar a la fuerza al cuarto porque la cosa ya estaba muy ruda. Ahora, también Qué miedo que te maltraten. Qué miedo que te maltraten ¿Mm? y que te maltraten en un lugar público y Ujú. fuera de tu casa. Digo, Pues- no es que sea menos grave o más grave, pero, o sea, eso habla del nivel de violencia que vive esa persona. O sea, podremos decir Donde- vulgarmente que no se ni siquiera se esperó a llegar a la casa. Ajá, sí, a eso me refiero. No sé cómo decirlo sin que se O malinterprete. sea, ¿entienden la ironía más o Ajá, menos? ¿no? O sea, de que no manches, y así la trata en el hotel como la tratará en su casa. Exactamente. No, qué miedo. Entonces, lo que él nos platicaba es que después de estar ahí batallando toque y toque, porque ya le habían dado la señal de que había un problema, Ajá. pues no les quedó de otra más que entrar a la fuerza para poder someter al tipo y poder llamar a la policía. No, no, Y la no. chica la tuvieron que mover de otra esa habitación para que ya estuviera pues, a salvo. No. Ahora, también nuestro experto en hotelería y turismo nos hablaba sobre los aeropuertos. Ujú. ¿Qué se tiene que hacer en un aeropuerto? ¿Por qué tenemos que llegar temprano
Ahí está, porque todos nos quejamos, ¿por qué tengo que llegar antes? Bueno, pues ahí Ajá. nos explican que por Y es que cuestiones no de... son 15 minutos antes, es 1 o 2 horas. Al menos en México. Sí, no, pues que en todos lados, de 1 a 2 horas es lo que se pide para que lleguen, porque son vuelos nacionales, internacionales, el acomodo de maletas, la subida de gente, cualquier problema que pueda surgir. Por eso nos piden que lleguemos tan temprano, Ujú. que a muchos nos molesta. Ahora, lo que escuché por ahí es que te piden que llegues 1 a 2 horas antes para que la gente va registrándose y Que van... no se aglomere ahí, yo creo, ¿no? Sí, y dicen, no te mortifiques. Pues llega unos minutos antes o media hora antes y vas a pasar. Nada más es para que no estés formado o no Ujú, lleguen todos de golpe. ujú. En esas 2, 3 horas van a ir, Van a ir llegando constantemente. ajá, y van a ir, ¿cómo se llama? Las maletas. ¿Registrando? Van a ir registrando las maletas o los pasajeros, Ujú. es precisamente para el flujo de. Puedes llegar, si no tienes una maleta grande, puedes llegar 10 minutos, 15 antes y te Ujú. subes al avión y no tienes que estar formado en ningún lado. Exacto. Bueno, pues fueron unos detalles muy interesantes que nos dieron nuestros expertos. Ellos, por ejemplo, que les digo que fueron nuestros expertos y que es porque son los que nos dieron enseñanza en ciertos detalles. Ujú. Nuestros invitados nos dieron su experiencia y En su su historia rama. en su Ujú. rama, exactamente. Y bueno, seguiremos teniendo más expertos. Tengo la posibilidad comunidad de traerles también una entrevista que tuve hace poco antes de grabar esto. Y bueno, también igual a una persona que nos demuestra su tenacidad al querer crear algo. Ujú. Ahora, ¿de qué ha tratado también este tipo de programa del podcast que está cumpliendo 1 año? Les iba a decir, si nos van sintonizando, pero no, ¿verdad? No, porque no es radio. Exacto. Fue cuando nos hemos dedicado, porque no solo hablamos del libro de imagen cool, Ajá. hablamos de muchísimos libros de Otras recomendación, hemos hablado de películas con mensajes que realmente nos interesan, hemos traído historias, como por ejemplo, como la de McDonald's, la historia de Ujú. Lego, la historia de las tortugas ninja, hemos hablado sobre qué es sobre marcas fantasmas o empresas fantasmas, cómo funcionan. Ujú. Hemos dado sus recomendaciones sobre, ¿se acuerdan, comunidad? Sobre qué no decirle a un cliente y qué no decirle a un vendedor. Que eso, como en un negocio, en un emprendimiento, en una empresa, hay que evitar precisamente para evitar problemas. Ujú. Aquí estamos precisamente para apoyarlos, comunidad. Y en la cuestión personal y o laboral, bueno, recordarán que hablamos también de una situación muy interesante sobre qué debe llevar un currículum, Ujú. cómo nos debemos de comportar en una entrevista laboral, antes y después, bueno, los filtros ya saben que recursos humanos y luego vienen los que serían sus Entrevista. jefes, ajá, exactamente. Los códigos sociales o las sociales, pues aliens, Socialiens, o sea, Soci ¿cómo se debe aliens. comportar uno con un alien? Con un alien. O si tú eres alien, ¿cómo debes comportarte aquí en la Tierra? Exactamente. Si ustedes son aliens que nos escuchan ¿Aliens también, o aliens? pues aliens para los cuates y aliens Aliens. para los USA. Ok, aliens. Ok. Bueno, que hablamos aquí, ya saben que también hablamos sobre cuestiones de la imagen pública. Ujú. Con a lo mejor algunos detalles físicos, algunos detalles de sociedad, unos detalles en algún evento, ciertos Ujú. reglamentos que se tienen que seguir, Etiqueta un poquito. etiquetas, exactamente. Porque recordarás, había uno que se llama el manual de ¿qué? De Carreño. De Carreño, ok. Eso es un libro súper viejo Ujú. que te daban lecciones de etiqueta en todos los El sentidos. cubierto, A la variable, mesa, la exactamente. mesa, y la vestimenta. Bueno, nunca lo leí. Sería bueno investigarlo. Yo recuerdo que mi hermano sí lo tenía. Ujú. Y lo tenía por ahí guardado y es donde él aprendía muchas cosas. Ujú. Ahora, con el tiempo, el nuevo manual es el que maneja Álvaro. Ujú. ¿Por qué? Hay muchos que hablan ya sobre igual de trabajo, de comunicación, etcétera. Pero, por ejemplo, en el de imagen cool, y creo que otro que acaba de salir, que se llama Porte, habla precisamente de cómo comportarse en Ujú. ciertos lugares, qué tipo de rostro tenemos, qué gafas nos va por el tipo de rostro, nuestra piel, qué color nos va, cómo vestirnos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahora el nuevo Carreño es el Colegio de Imagen Pública, en Ajá. especial Álvaro, que es la cara popular del La colegio, imagen. enseñándonos precisamente qué hacer y qué no hacer. Y es bueno saber de todo, comunidad. A lo mejor uno se comporta de alguna forma o fuimos educados de alguna forma, pero siempre hay forma
es mucha forma. Siempre hay manera, Triangular, cuadrada, circular. sí, siempre hay manera de mejorar y aprender algo, Sí, totalmente. ¿no? Entonces, todo esto que hacemos Ujú. para ustedes es con esa finalidad. A lo mejor alguna pequeña cosa que digamos o que ejemplo que pongamos les puede servir para algo. Sí, totalmente de acuerdo. Recordarán que cuando iniciamos todo esto es que de todo se aprende. Sí, Todo podemos aprender de lo que sea de alguien. Y si este podcast como les enseña a ustedes a solventar a lo mejor un dilema que ustedes tenían, pues eso es algo que nos da gusto hacer por ustedes. ujú, Si tienes un problema porque no tienes trabajo, bueno, ya vimos que cuestión buen curricularmente, currículum. o estás nervioso o nervioso en una entrevista, qué hacer en una entrevista, qué buscan las entrevistas. O, no, o estás un domingo en tu casa y dices, ay, quiero ver una película, ¿cuál será? A lo mejor alguna de las que hemos comentado te sirve, te gusta, Exactamente. Fíjate quieres ver. qué bueno que lo mencionas eso, porque también iba a mencionar eso, que es nuestra sección de corte y queda. Corte y queda. Ah, yo le hice así, corte y queda. No sé, como lo quieran llamar. Bueno, el chiste es que ustedes ya sabrán que aquí hablamos de películas, como dice Lupita, de las recomendaciones que nosotros tenemos para ustedes. Pueden decir, hablaron de esta película y se ve interesante, les gustó, no les gustó. O yo también la recuerdo, mira, la voy a ver, ya no me acordaba de ella. la voy a Exactamente. ver. Sí, porque hemos traído películas vintage, Muy ¿no? viejitas. Viejitas pero bonitas, Sí. que en lo personal nos gustan. Entonces, por eso queremos recomendárselas. Ujú. Ahora, también hemos hablado de películas que son malas. Pero que- si las quieren ver, véanlas. Pero sí, les damos nuestra opinión, ¿no? O sea, no la has visto. Mira, yo ya la vi. Esa es mi Esto opinión. me pareció. Véala y no sé qué, ¿no? Y es muy interesante para dominguear, para tirar el sábado, para lo que quieran. Así como también hablamos precisamente sobre sucesos históricos. Ujú, ¿Recuerdan, comunidad, que Ujú. hemos hablado de 2 años de momentos importantes? Ujú. Y digo 2 porque vamos a hacer más. ujú, Sobre qué pasó en 1983 ujú. y qué pasó en 1977. Yo querría decir 1997 para mí, pero no. Continuemos. Y bueno, también hay un capítulo que también me gustó mucho hacer, que es respecto al doblaje. Ustedes, comunidad, sabrán que estoy muy, muy, muy metido en este. Para mí es un hobby, sin embargo, es una carrera, es una profesión, Sí. ser actor de doblaje. Para mí lo hago por hobby. Bueno, el capítulo que hablamos sobre qué se necesita para ser un actor de doblaje, que cuánto ganan, qué conlleva para llegar a ser un profesional en esa área. Y obviamente lo que tú mencionabas sobre temas de los juventud o la niñez, cuando hablamos de las vacaciones de verano, que esperamos, que Lupita jamás fue a la playa, que jamás chateó, que no sabemos comunidad, cómo sobrellevó su juventud, Lupita, Pues como cualquier joven normal de los De- 90, de tu época. de mi época. Pues Pero porque- ya conozco la playa. bueno, ya por la lo menos, ahorita cuando terminamos ese capítulo le enseñé una foto, entonces ya la conoce. Qué menso. Ahora, también en una sección de experiencias, hemos hablado cuando fuimos a ver la de Batman, esa película tan Ah. popular que salió, cuando tuvimos, que fue una misma tarde que fuimos a esta, ¿cómo se le puede llamar? Experiencia de armas, de control de armas, Sí. de tiro, Ujú, el tiro. Gunmaster México, que es un lugar muy interesante que sí Sí, les muy recomendamos que vayan porque te dan información. Recordarán que en las películas o series de Estados Unidos hay campos de tiro Ajá. reales. Bueno, aquí no tenemos Campos reales. bueno, sí hay uno, pero no les voy a decir dónde está. Pero para eso necesitan ir uno antes, que es Gunmaster, que les recomiendo que vayan, que es digital, Ujú, pero los instrumentos son reales, las armas, vaya. ujú. Bueno, son réplicas, Pero no son reales. ajá, pero están adaptadas al mundo digital. Ujú. Y les enseñan cómo manipular un arma por cualquier situación que se necesite Ajá. de supervivencia, de control, de lo que sea. Y nos dan información realmente importante en ese lugar. Sí, muy bueno. A mí que no me gustan las armas para nada, Ujú. pero ese fue no sé por qué fuimos, fue un regalo de cumpleaños. Es para ti. correcto. Fue un regalo de cumpleaños para ti. Ujú. Y pues obviamente yo también fui y Mm. viví la experiencia. Fue muy interesante
es bueno saber, pues las partes que trae un arma, ¿no? Sí, claro. No digamos que es cultura general, porque No. ya el día que sea cultura general ya estamos muy mal como humanidad. Sí, exactamente. Ya de plano ya no hay para dónde. Ujú. Pero como está la vida, como están las situaciones, Ujú. bueno, dices, por lo menos, o quizás se la aviento por allá la pistola Pues del es que cantante, o le quito el cargador, o no sé qué Eso hago, es lo que nos decía el instructor. pero me echo a correr, ¿no? Ujú. Pero te sirve de experiencia y es interesante. Ahora veo por qué mucha gente le gustan las armas, y no Ujú. por usarlas para mal, Ujú. sino porque es un instrumento interesante. Bueno, en nuestro instructor, y bien lo sabemos todos, que el tiro es un deporte, Es un como el deporte. arco, como Ujú. lo que ustedes quieran. Es un deporte. Ahora, también nuestro instructor decía, es que tienen que aprender para cualquier situación que se presente, Ujú. tienen que saber manipular un arma. Hay que tener en cuenta que vivimos en un continente, en un mundo, en este Ya país muy donde se manejan peligroso. muchas armas. Si a ustedes por cuestiones del destino les toca tomar un arma por lo que Lo sea, tienen que saber manejarla. y no Entonces, dispararte en un pie, no disparar a donde Ujú. no va, o sea, o como dice Lupita, Ajá. saber quitar por lo menos el el cargador. cargador o ponerle el seguro, no sé, algo Algo. para poder salvar la vida. Entonces se nos hizo muy interesante que fue nuestra experiencia Ujú. yendo con Masters. Hablamos también de la película de Elvis, Ujú. que fue Muy buena. que nos fuimos a la zona VIP, super cool, la vimos, que opinamos de ella, que estuvo Ujú. buena, que la música, ¿no? O sea, ¿y por qué lo menciono como experiencia? Porque sí, entró en una sección de corte y queda, pero fue todo lo que vivimos al momento de ir a verla. Ujú. Porque todas las cosas de corte y queda, pues es porque la vimos en Netflix, tele. la vimos en la tele, ajá, exactamente. En el 5, cuando salen un montón de repeticiones. Mi pobre angelito, el Volver al Futuro, que ya todo el mundo se la sabe. Y bueno, y cómo olvidar que estuvimos presente en 3 ocasiones de momentos terroríficos aquí en México cuando fueron los terremotos. Recuerdan que hablamos en ese capítulo de terremotos del Ujú. 85, 17 y 22 sobre nuestras experiencias dentro de esa Donde situación estábamos. tan lamentable. ¿Tú recuerdas que grabamos ese capítulo? ¿Cómo olvidarlo? Como olvidarlo. Ahora esperemos al 2023 a ver qué pasa. Pues esperemos Ya será que mucha suceda por lo menos cada 4 o 5 años. Ya será mucha coincidencia donde vuelva a temblar el mismo día, Pues eso. casi a la misma Pues hora. fíjate que eso lo estábamos platicando ayer. Ajá. Estábamos en una reunión con mi familia. Familiar. Y estábamos hablando de eso, ¿no? De la casualidad que nos dio los terremotos. Y que decían que querían cambiar el día Del simulacro. al simulacro nacional porque las malas vibras. Ajá. Pero miren, si lo ven en un contexto real, los días y el tiempo no existen. ¿Cómo, Oscar? El tiempo no existe. No, no existe. Lo inventamos. Nosotros inventamos todo eso. Nosotros pusimos fechas, nosotros pusimos horas. Calendario. Todo eso nosotros lo pusimos. Que haya caído, bueno, es una casualidad, como lo quieran ver. Pero no es que existe el tiempo. Mañana va a ser 19 de septiembre. Seguro Mañana tiembla. o sea, realmente es No. una casualidad que existe Es nada más. probabilidad Ujú. pequeña, Ajá. pero la probabilidad siempre existe. Sí, una en un millón, pues te tocó Pues esa existe. una. Pues existe. Exactamente. Y bueno, y cómo dejar pasar es uno de los momentos más increíbles y ruidosos y fascinantes que esperado. vivimos y esperado durante 3 años cuando hablamos de Rammstein. el concierto de Rammstein. ¿Rammstein o Rammstein? Nosotros por los cuates Rammstein. Y ellos lo pronuncian. Rammstein, algo así. Rammstein. Entonces, bueno, pues también platicamos del concierto, que fue Super guau. Una experiencia que nos llenó de mucha energía, de mucho gusto, en Ujú. cuestión visual, musical y toda lo que conllevaba el evento, ¿no? A pesar que nos tocó un poquito lejos. Sí, pero siempre hay que disfrutar lo que hay. Sí, totalmente Lo de que hay. acuerdo. Sí, Nos sí. tocó sí lejos, Ujú. pero vimos el espectáculo fregón. Sí, totalmente. Sí, a lo mejor no lo vivimos como otros, pero disfrutamos dentro de lo que pudimos hacer o ver dentro Ajá. del evento, que fue una experiencia que quisimos compartir con ustedes, comunidad, si es que no tuvieron la oportunidad de ir o todavía no iban, Ujú. ¿no? Como están en gira el grupo, pues a lo mejor llegará a su país, comunidad, y sabrán ¿De qué qué esperar. hablan? A lo mejor Sí. pueden decir, o decir, no, ya fui,
Ajá. Y estoy de acuerdo con ustedes. A mí O no me no, tocó esa ajá. parte. Sí recuerdo esta parte, ¿no? Porque fue un momento realmente increíble. Importante, sí. Bien, comunidad, pues estos fueron, como digamos, iba a decir cortito, pero no, ya nos fuimos Nos casi fuimos una de hora, largo. casi una hora para hablar de todo esto. Pero vaya, al estar de fiesta hoy, estar celebrando este gran proyecto que ustedes, como nosotros, hemos estado juntos en el camino, es de lo que yo quería compartirles junto con Lupita todos los temas que hemos hablado, saber que hemos hablado de muchísimas cosas durante todo este año. Cuando estuve yo preparando el material dije, ¿de dónde salió tanta información? ¿De dónde salió esta gente tan bondadosa que nos ha prestado su tiempo y su Exacto. experiencia y su todo, ¿no? Sí, no ves el camino avanzado hasta que miras atrás y dices, wow. Exactamente. Como todo. Uno dice, no, todavía faltan 2 años. Y Así, cuando no, yo no he avanzado en la vida, pero volteas y ves todo lo que has hecho, grande, pequeño, Ujú, de todos tamaños, y ajá, dices, wow, ¿cómo hice exactamente. todo eso? Sí, totalmente. Hay que estar. Como siempre se lo he comentado a mucha gente, arrepiéntanse de lo que hicieron y no de lo que no hicieron, Ujú. pero de cosas buenas. Ah, claro, So, todo que no me encaminado a refiero- lo bueno. Entonces, yo siempre quise ser asaltante. No. Hagan cosas que siempre quisieron hacer. Ujú. Atrévanse, aviéntense a lo que sea. ¿Quieren hacer también un podcast? Háganlo. ¿Quieren salir con alguien? Pídanselo. ¿Quieren intentar hacer un negocio? Háganlo. Háganlo. ¿Quieren aprender a cocinar? Apréndanlo. Si fallan, ¿Quieren hacer algo? Háganlo. van a decir, no me salió. Y ya. Y ya ni modo. Pero lo hiciste, lo intentaste, conoces lo que conlleva a decir, yo siempre quise hacer. Y te Ujú. arrepientes de no haberlo hecho en su momento o jamás haberlo hecho. Así es. Arrepiéntanse de lo que hicieron y no de lo que no hicieron. Ujú. Y entonces por eso también yo quise hacer el podcast. ¿Por qué? Porque tenía esa espinita durante años, comunidad. Años tuve ganas de hacer un proyecto como este. Empecé inclusive con un micrófono, hay 2, 3 que tenía por ahí. No tenía ni siquiera... Ahorita ustedes me pueden estar viendo en YouTube, no tengo ni siquiera la iluminación que tenía yo en ese entonces. Y miren que hoy no nos vemos tan cool, pero no tenía nada. Pero estaba peor. No, ustedes, a lo mejor aquí ustedes ven que tenemos estos micrófonos donde estamos grabando. Tengo aquí la tablet donde tengo la información. Y así, cosas como esas yo no tuve cuando empecé el Ujú. proyecto. ¿Y por qué es interesante? Porque vas avanzando y vas Ujú. aprendiendo y vas haciendo lo que siempre quisiste hacer. Así es como yo quise crear el podcast. Y esta constancia y este trabajo pues nos llevó, ustedes y como nosotros y con Lupita, a celebrar un año de este gran proyecto. Pues espero que les haya gustado, comunidad. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Os. Es un placer estar con ustedes. Gracias por tomarme en cuenta en este proyecto. Es padrísimo y esperemos que dure muchísimos años más. Así es, vamos a seguir trabajando para ustedes, si siempre y cuando ustedes estén a gusto con nosotros o que les guste mucho este programa, si le dan amor a este proyecto para que siga creciendo cada día más. Muchas gracias, comunidad. Esto no sería posible sin ustedes, sin alguien que nos quiera escuchar, que quiera aprender. Y como dijo Tío en borrachera, yo me desconecto. Nos escuchamos en la segunda temporada. Bye, los que nos ven en YouTube. Adiós. Diles adiós, Spike. Aquí está Spike. Spike. Adiós.